En esta sección del webinar vamos a ver un poco cómo podemos potenciarnos o apoyarnos en una herramienta en la nube que nos permita de alguna manera ayudar a gestionar esta ciberseguridad de una manera más efectiva, de pronto más rápida. Dentro de la exposición de Eric dijo muchos términos claves, listo, entre ellos que parte de la estrategia está hacia las habilidades blandas con respecto a las personas, porque el riesgo asociado a la seguridad muchas veces está asociado directamente al conocimiento que tienen esas personas con respecto a la seguridad de la información y en el caso pues de la web, a la ciberseguridad, ¿no? Cuando estamos hablando pues de ya de sistemas que por ejemplo, como en el caso de GRC Tools, están almacenados en la nube. Entonces, hay algunas estrategias que van a estar enfocadas en términos técnicos que maneja perfectamente la gente que generalmente está en áreas de tecnologías de información y otras estrategias que van a estar más orientadas a nivel general en la organización que tienen que ver un poco más con la conciencia y conocimiento de estas personas. Desde el punto de vista técnico, por ejemplo, gestionar la información, los activos de información de la compañía mediante una herramienta automatizada, te da ciertas ventajas. Por ejemplo, la primera de ellas, nosotros vamos a contar con un acceso controlado mediante una autenticación, de manera que solo va a poder acceder a la información una persona que tiene un usuario asignado con una contraseña. ¿Listo? Estas personas que tienen un usuario asignado con una contraseña, pues acceden a un entorno que funciona bajo protocolos de seguridad HTTPS. ¿Listo? Esto quiere decir que los datos que están almacenados en esta plataforma web están cifrados bajo estos protocolos de seguridad. Permítame un segundito, vamos a quitar la cámara para que se vea un poco mejor la pantalla y toda la presentación esté orientada más a la herramienta. ¿Listo? ¿Me confirman Ana y Eric, por fin, si ven la pantalla correctamente? Sí, se ve correcta, Alex. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, la herramienta GRC Tools nos brinda una solución modular. Esto quiere decir que hay una serie de módulos, aplicaciones que nos ayudan a lograr esta gestión de, en este caso, la ciberseguridad. Nuestra herramienta tiene ahora mismo también integrado una solución de inteligencia artificial con la cual el usuario va a poder interactuar desde el momento en que inicia sesión. La primera interacción que puede tener un usuario con esta inteligencia artificial es este asistente virtual que vemos ubicado en la parte superior de la pantalla. Al clicar allí nos aparece una especie de chat, listo, de inteligencia artificial generativa, donde pues nosotros podemos interactuar tal como lo haríamos con una persona. Por ejemplo, le puedo preguntar qué es. El sistema va a procesar esa información que yo le estoy generando y me va a dar una respuesta. En este caso, por ejemplo, una pregunta tan simple como ¿qué eres? Me dice, soy tu asistente virtual, pertenezco al grupo SG Innova y soy parte de la plataforma Suite. ¿Listo? Que es toda esta plataforma que tiene un conjunto de soluciones para pues diferentes necesidades. Hoy estamos viendo un enfoque orientado a ciberseguridad. ¿Listo? Tengo una serie de módulos que te van a permitir facilitar la automatización y transformación digital de tu empresa. Me dice que le puedo preguntar cualquier cosa, le puedo preguntar cosas como qué puedo hacer en la pantalla en la que estoy, por ejemplo, como el inicio, cosas relacionadas con el uso como tal de la herramienta, como por ejemplo, dónde, no sé, dónde puedo encontrar la política de seguridad de la información
Y el asistente va a ser capaz de darme información con respecto a, por ejemplo, inician la plataforma, buscan el combo de aplicaciones, que es este buscador que tenemos en esta parte superior, elige el módulo gestor documental. Una vez en el gestor documental, puedes buscar en una carpeta que se llame políticas o puedes buscar a través del buscador un texto específico de política de seguridad de la información. Entonces, este asistente no solamente nos da información, como acabo de comentar, con respecto al funcionamiento y uso de la herramienta, sino que además también me permite hacer preguntas de pronto de temas donde tal vez no todos somos tan expertos, tal como comentaba pues a veces Eric, ¿no? Y ya aquí puedo hacer preguntas más específicas, como por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias claves de la ciberseguridad? Que es lo que estábamos hablando el día de hoy. Y el sistema, pues a medida que voy interactuando con él, va a ser capaz de generarme una respuesta. Al estar almacenado en la nube, pues yo puedo interactuar a través de diferentes pestañas y puedo básicamente dirigirme a los diferentes módulos donde además voy a encontrar la información que tengo en el sistema. Por ejemplo, acá que ingresamos al módulo de gestión de documentos, una parte importante de la organización siempre va a ser cómo gestionamos y controlamos ese know-how, ese conocimiento que tenemos. Si tengo, por ejemplo, la carpeta de políticas, donde se supone que debería estar encontrando la política de seguridad y no la encuentro es porque probablemente no exista. Ahora, dentro de esta carpeta, yo puedo crear un nuevo documento con una nueva política y este documento de política de seguridad, por ejemplo, lo puedo crear a través de un circuito de control que garantice, por ejemplo, que pase una serie de pasos como revisión, aprobación, para que pueda llegar a ser publicado. Todo esto, pues, es configurable dentro de la herramienta y ahora mismo pues lo que estamos viendo es simplemente un ejemplo. Si yo ya tengo mi política almacenada en mi herramienta porque la tenía antes de adquirir el software, pues simplemente la puedo buscar y la puedo subir o en su defecto la quiero crear desde cero, pues aquí también tengo una serie de plantillas que puedo, de las cuales puedo usar para generar pues el respectivo documento. ¿Listo? Mientras carga aquí la información del documento, me devuelvo un momentico a la otra pantalla, donde vemos que aquí, por ejemplo, ya me dio la respuesta de cuáles son esas estrategias claves para la ciberseguridad. En este caso, como comentaba bien Eric, uno de los elementos básicos es conocer y poder identificar cuáles son esos riesgos y esas posibles vulnerabilidades que tenemos como sistema para poder hacer planes de mitigación y aplicar controles específicos y planes de contención, planes de tratamiento de riesgos para abordar esas amenazas de manera específica. Está el tema de la concientización del personal y capacitación, que aquí pues también tenemos aplicaciones tipo, por ejemplo, el módulo de formación. Tenemos el tema del control de acceso y autenticación fuerte, que como lo comentaba inicialmente, al estar almacenado con estos protocolos, tenemos una capa bien robusta de seguridad. Ahora hay empresas que, por ejemplo, necesitan una seguridad mucho más avanzada, listo, que quieren, no sé, definir sus propias políticas con respecto a ese control de acceso a la plataforma en la aplicación de usuarios, donde damos de alta o creamos estas personas, podemos llegar a tener un apartado avanzado donde yo le digo al sistema, bueno, quiero que me cambies la clave con cierta periodicidad, quiero que pueda repetir, que la cambies, no sé, cada, por ejemplo, 120 días, quiero que puedas repetir máximo una clave cada 5 veces, quiero que después de 5 intentos fallidos me bloquees el usuario y quiero que si una persona no accede, no sé, en 90 días, también inactive ese usuario porque entonces no es alguien que realmente está interactuando con la herramienta y que tal vez pues sea inseguro. Además también podemos dar accesos controlados, por ejemplo, tengo un tercero, un auditor, alguien que necesita acceder, por ejemplo, a esta información
a mi política, a mis procedimientos. A esas personas que creemos dentro de la herramienta, pues también podemos darle un acceso con una fecha de caducidad, de manera que cada usuario que esté creado, aquí como vemos, tiene una posible fecha de caducidad. Una vez que se vence esta fecha de caducidad, automáticamente el usuario pasa a estado inactivo. Entonces aquí, con respecto al control de acceso, tenemos opciones que son configurables directamente por el usuario y también tenemos opciones como, por ejemplo, integraciones para hacer una autenticación en base, por ejemplo, a un inicio de sesión con, por ejemplo, el correo electrónico, que es uno de los más comunes, con el tema, por ejemplo, de el inicio en base pues a esa autenticación con Microsoft, con Azure, de manera pues que si la persona tiene abierto su correo electrónico, por ejemplo aquí yo tengo abierto mi correo electrónico, a través de un botón se autentica directamente en la herramienta contra la base de datos pues de Azure y me permite ingresar, por ejemplo en este caso es el centro de trabajo de nosotros como colaboradores de la compañía SG Innova. Entonces, todos estos son elementos que nos ayudan a tener una estrategia de control de acceso y autenticación fuerte que hace pues que nuestra información esté más segura. ¿Listo? Por otro lado, para los que, por ejemplo, no tienen o no desean una integración, también hay opciones como, por ejemplo, poner un doble factor de autenticación, de manera que yo inserto mi usuario y mi contraseña, pero me llega un código a mi correo electrónico y para poder acceder, pues tengo que agregar ese código. ¿Listo? Hay otros elementos donde pues es importante el respaldo y recuperación de la información, tener ciertos controles con respecto a, por ejemplo, el código, al cifrado de los datos, a la detección y monitoreo de amenazas, a tener una política de copias de seguridad y restauración que esté bien robusta, que sea segura y en cierta manera para las personas que de pronto quieren manejar su información de una manera segura y no tener esa presión de tener el 100% de la responsabilidad de esa seguridad con respecto a esos datos, contratar un sistema que está en una nube es una estrategia también, podría decir, bastante aceptada por el mercado porque le transfieres un poco pues estos riesgos técnicos que son más difíciles de manejar a ese tercero que es especializado, que en este caso, pues por ejemplo, sería el grupo SG. Ahora, para enfocarnos básicamente en lo que sería dos de los elementos más relevantes que todo sistema de seguridad de información, de ciberseguridad debe tener, como mínimo deberíamos estar hablando de la gestión de los riesgos de seguridad de la información, para lo cual en SG Tool, en SG Innova, a través de la herramienta GRC Tools, pues podemos tener matrices de evaluación de riesgos de seguridad de la información y en estas matrices vamos a definir cuáles son esos elementos que son relevantes, cuáles son esos activos para cada uno de nuestros procesos y en cada uno de nuestros procesos pues vamos a definir, bueno, por ejemplo en ventas el activo importante es la marca, el carácter personal de los clientes, el carácter de atención personal de los colaboradores. Por cada uno de esos activos entonces los vamos a evaluar, hacer un análisis desde el punto de vista de disponibilidad, vamos a poner esta pantalla un poquito más chiquita para que se vea completo, integridad, confidencialidad y la interacción que tiene este activo con otros. Si hay otros activos que dependan de él, es decir, por ejemplo, la marca de la empresa depende fuertemente de que todos los demás activos estén controlados. Y esto nos va a dar un nivel de criticidad con respecto a este activo, ¿no? Ese nivel de criticidad pues nos va a ayudar a enfocar nuestros esfuerzos, obviamente también en garantizar que estos activos más críticos pues tengan unos controles más efectivos. Recordemos que las organizaciones no tenemos recursos ilimitados, nuestros recursos siempre son limitados, así que en manera o en medida de que seamos capaces de focalizar esos esfuerzos, pues va a ser mucho más sencillo para nosotros lograr
tener un mejor avance. Ahora, por cada uno de estos activos, vamos a hacer una definición de cada una de las amenazas, por ejemplo, de los errores de usuarios, y en cada una de esas amenazas, qué tipos de dimensiones impacta, y a través de este análisis de esas posibles amenazas, ¿listo? Hacemos una evaluación y obtenemos un nivel de riesgo de lo que implicaría que esa amenaza se materialice y que por ende pues tengamos incidentes relacionados con ese elemento. Es decir, por ejemplo, cuál es el efecto que tendría tener errores de, por ejemplo, un administrador, por ejemplo, errores en la configuración, errores en fuga de información, etcétera. Estos riesgos que se evalúan, luego entonces hay que aplicarle una serie de controles y aquí es cuando hablamos de seguridad de la información, básico siempre va a ser tener una identificación de estos activos, hacer un análisis de riesgos asociados a estos activos y por cada uno de estos riesgos, pues entonces vamos a tener una serie de controles que van a mitigar el efecto de cada una de las amenazas. Entonces, en cada una de las amenazas definimos un conjunto de controles y en estos controles, ¿listo? Luego pues hacemos una evaluación de cómo está haciendo el impacto y cuál es la efectividad que está teniendo ese control para finalmente tener un riesgo residual, ¿no? Esta evaluación de el riesgo residual puede ser automatizada, donde pues de acuerdo a unos parámetros de evaluación pues de estos controles, simplemente dependiendo de qué tan fuerte es la eficacia de ese control, por ejemplo, si es un tipo de control preventivo, detectivo, si se aplica de manera permanente, es ocasional, qué tan eficaz es la aplicación y cuál es la evidencia que tenemos de ese cumplimiento. De estos resultados, ya automáticamente el sistema es capaz de determinar si la aplicación de dicho control pues tuvo o no un impacto dentro de esa amenaza y por ende pues dentro del riesgo residual, ¿no? De manera que a medida que los controles son más efectivos, pues es más probable que pasemos de un riesgo, por ejemplo, crítico a un riesgo medio. Esto es uno de los elementos básicos que debemos hacer y es algo que debemos hacer incluso con regularidad. Así que algunas empresas lo hacen, por ejemplo, iniciando el año, otras empresas lo hacen finalizando el año, donde hacen como una especie de jornada reflexiva con respecto a los eventos que se presentaron durante el año. Y ahora mismo estamos hablando de las estrategias para el 2024, estamos casi ya por iniciar prácticamente el tercer trimestre del año, así que esta es una tarea que probablemente vamos a tener por allí. Por otro lado, y como básico, tenemos entonces lo que es la gestión de los incidentes. Entonces, los incidentes van a tener la posibilidad de tener diferentes procesos. El básico sería la gestión del evento como tal y dependiendo pues de la magnitud del evento, criticidad, van a haber algunos que va a valer la pena documentarlos como lecciones aprendidas porque la gestión que se tenga es tan buena que vale la pena comunicarla de manera transversal a diferentes partes interesadas. En el caso de los incidentes, en este sentido, disponemos de una aplicación de tipo modelamiento de procesos, BPM, conocido pues en el tema de automatización de herramientas, donde pues a través de un perfil, un usuario con permisos, accede a la aplicación y es capaz de crear un registro. Al crear ese registro, este registro luego va a seguir una serie de pasos. ¿Listo? Voy a mostrar primero uno que ya tenemos por aquí. ¿Listo? Una serie de pasos que van a incluir, dependiendo de una lógica que nosotros definimos, y por ende aquí voy a mostrar el diagramita,
Puede pasar desde una detección, una clasificación y priorización, un análisis como tal del evento y, por ejemplo, en este caso, dependiendo de la prioridad del evento, yo puedo definir, ok, lo que es crítico, alto y moderado, vamos a generar un plan de acción. Lo que es bajo o muy bajo, simplemente tomamos acciones inmediatas y no es necesario hacer un plan. Esta metodología ahora mismo es un ejemplo de la manera en que se podría llegar a hacer, que es como lo más común, ¿listo? Pero pues esta parte también es completamente configurable. Entonces, una vez que se registra, dependiendo, siempre va a seguir una serie de etapas, ¿listo? Y en ese registro yo puedo hacer el registro desde la web, como lo estoy haciendo ahora mismo, o también tengo una aplicación móvil que dispongo como parte del conjunto de soluciones de SG Suite, ¿listo? Vamos a proyectar por aquí un minutito mi celular. Permítame un segundo. Listo, aquí por ejemplo tengo el celular. ¿Listo? Entonces, permítame un segundito. Vamos a cambiar esto por acá. Ajustes. Listo. Listo, puedo hacer entonces el registro desde la web o puedo hacerlo desde una aplicación móvil. Si lo hago desde la web, así como veíamos inicialmente que disponíamos de el asistente, listo, yo puedo disponer de este asistente en cualquier pantalla de la herramienta siempre que esté trabajando desde la solución web. Listo, entonces si yo quisiera saber, por ejemplo, no sé, cuál es la estrategia más efectiva para fortalecer, por ejemplo, lo que nos comentaba Eric durante su exposición. Entonces, me puedo apoyar también en el sistema para hacerle preguntas y poder crear un reporte, vamos a decir, un poco más robusto si de pronto no tenemos tanta experiencia con respecto al tema. Dentro de la configuración o la presentación del evento, pues también puedo llegar a priorizar el evento como lo veíamos hace un ratito y de esa priorización me salen estos colorcitos que vemos en la pantalla inicial cuando estamos accediendo al expediente, que también me da una especie de estado de alerta y me ayuda a enfocar cuáles son los incidentes más críticos si lo incluyo en esta vista principal. ¿Listo? Esta priorización, además de permitirme elegir cuál es el camino que debo seguir en mi proceso, también me permite, por ejemplo, diferenciar los responsables, porque de pronto un incidente crítico, el responsable debe ser, por ejemplo, el director de tecnologías de información, y un incidente de pronto no crítico o de criticidad moderada o baja, pues pueda analizarlo o gestionarlo a alguien que de pronto pues no tenga un nivel de autoridad tan alto y que de pronto se pueda delegar, como por ejemplo, no sé, un consultor de soporte o alguien similar. ¿Listo? Esa parte también allí es importante mencionar. Aquí, por ejemplo, pues ya me comentó, bueno, la mejor estrategia es tener copias regulares, hacer actualizaciones de parches, hacer educación y concientización, etc. Listo, si tengo preguntas más puntuales, pues también puedo seguir interactuando con él. Puedo abrirlo y puedo cerrarlo en cualquier momento. Listo, y aquí pues vamos a hacer, por ejemplo, un registro con un acceso no autorizado. Entonces, nuestro incidente es, por ejemplo, un acceso no autorizado que que se generó de acuerdo al log del sistema, no sé, a esta hora, vamos a decir a las 9:30, más o menos de la mañana. Puedo elegir cuáles son los activos que están allí afectados por el incidente, sistemas operativos, equipos de los colaboradores, hacer una priorización del evento, con lo cual también puedo utilizar tablas de ayudas visuales como las que estamos viendo ahora para ayudar al usuario a seleccionar la opción que más se ajuste. Por ejemplo, un acceso no autorizado es algo que tiene una gravedad moderada, puede tener un impacto dependiendo a dónde accedió, medio, bajo o alto. Si, por ejemplo, accedió a información confidencial, entonces sería un impacto alto.
y el nivel de urgencia pues también sería alto porque no debería estar allí accediendo. ¿Listo? Otro elemento importante, ahora que estamos hablando de accesos, que se me olvidó mencionar, es que dentro de la aplicación de gestión de usuarios nosotros podemos ver como administradores de la herramienta cuáles son las sesiones que hay activas en el sistema y desde qué IP están conectados, de manera que si yo veo un usuario en una IP extraña que está, no sé, en otro país, en otro continente, pues yo puedo cerrarle la sesión a esa persona y eso sería, por ejemplo, un evento de seguridad de la información, porque estoy viendo que hay una persona conectada o hay un usuario conectado, no sé, desde una ubicación no autorizada. También tenemos restricción en configuraciones avanzadas del centro de acceso a través de IP, de manera que si no están en esas IP, pues no pueden ingresar dentro de la plataforma. ¿Listo? Volviendo entonces al registro, simplemente voy a llenar una serie de datos. En medida de que estos datos pues sean más efectivos, es más probable que yo logre, por ejemplo, tener un contexto más específico para luego apoyarme en herramientas también de inteligencia artificial que me ayuden a gestionar este evento. Si yo pongo textos generales, pues realmente va a ser menos probable que tenga una respuesta un poco más efectiva. En este caso, por ejemplo, es una amenaza que sería acceso no autorizado. Listo. ¿Quién soy? Soy un trabajador. Listo. Y aquí pues pongo el detalle. Yo ahora mismo no me voy a enfocar muchísimo en estos datos porque pues estamos muy por fuera del tiempo. Simplemente quiero hacer el ejercicio para que podamos ver pues cómo se crea un evento. ¿Listo? Vamos a meter esto acá. O vamos a cambiarlo. Podría ser, no sé. Vamos a meter esta imagen y ya está. Clicamos en aceptar. Si hay algún dato que me falte, el sistema es capaz de decirme, mira, te falta tal dato y te lo resalta en rojo y te dice el nombre del campo. En este caso, por ejemplo, me falta el dato de la sede que se ve afectada. ¿Listo? Una vez que lleno todos los datos, el sistema genera el expediente y ese expediente que se genera, ¿listo? Pasa, dependiendo de la configuración, a una etapa subsiguiente, que en este caso sería clasificación, es más o menos lo que veíamos en este primer registro, mientras termina allí la sección, y en cada una de las etapas pues hay unos datos adicionales que tiene que registrar. Por ejemplo, en la clasificación puede redefinir o reclasificar de alguna manera la prioridad del proceso, porque ya aquí esta clasificación se hace con un poco más de calma y de pronto se tiene más información, por lo cual se puede llegar a concluir que, por ejemplo, el evento tenía un mayor o un menor impacto que el previsto inicialmente. ¿Listo? Y en el caso, pues, de que se haya creado como, tal cual como el que hicimos ahora mismo, ¿listo? En esa clasificación, pues, voy a llenar una serie de datos. En el caso de que haya sido un ataque, con datos, pues, del ataque, desde dónde se encontró, qué dominio se identificó y ciertos datos técnicos, la evaluación del impacto que tiene con respecto a pérdidas de información, tiempos de inactividad, etcétera. Importante. También disponemos dentro de esta gestión de la posibilidad de que una vez que se hacen las etapas, yo no pueda concluir una etapa a menos de que, por ejemplo, tenga una firma digitalizada y en caso de que tenga esa firma digitalizada, que vamos a ver aquí un ejercicio que ya lo tenemos, en ese me va a identificar de manera única cada firma, va a reconocer la IP y va a reconocer el usuario que se autenticó y que está haciendo esa edición y término de esa etapa del proceso. ¿Listo? Entonces, continúo con el proceso y dependiendo pues de las diferentes etapas, aquí me voy a apoyar en otro que ya tenía previamente registrado por cuestiones de tiempo, simplemente para terminar la idea, como por ejemplo este de ataques a datos financieros basado en blockchain.
¿Listo? Vemos que aquí en la clasificación, pues también ya se hizo la clasificación, se hizo el análisis del impacto en la información, se hizo una firma, etcétera. Y luego viene la etapa del análisis. En esta etapa del análisis hay ciertos campos especiales que nosotros podemos configurar, ¿listo? Que tienen la posibilidad de darme una asistencia por inteligencia artificial. Como lo vemos acá, el contenido de este campo, el sistema lo genera tomando como base del prompt los datos propios del incidente, ¿listo? Yo le digo toma de referencia, por ejemplo, la clasificación, el tipo de ataque, la descripción del incidente, los elementos que se identificaron, la fuente, etc. Y el sistema es capaz de, a través de un botón, generarme un resultado donde, por ejemplo, acá me estaba diciendo las conductas positivas que se observaron, las conductas negativas, lo que hizo que el evento ocurriera, cuál es como la evaluación e incluso es capaz, pues de, dependiendo del prompt que se utilice, darme una sugerencia de planes de acción, etc. Una vez que se hace pues todo ese análisis, dependiendo del nivel de criticidad, también podemos planificar un conjunto de tareas que se asignan a cada una de las personas y finalmente llegar a obtener un informe, un reporte con los datos de ese evento. Me disculpan de pronto si voy un poco rápido, pero pues por términos de tiempo, la verdad es que quiero mostrar todas estas funcionalidades donde vemos pues que básicamente los datos de ese reporte son los datos que el usuario va a ir registrando. Aquí vemos la imagen del evento, que en este caso de hecho se simuló específicamente una de las, vamos a decir, alguna de las amenazas que está en tendencia, que es precisamente pues el tema de ataques basados en inteligencia artificial, que pues podemos utilizar la inteligencia artificial para estos temas. ¿Listo? Con los diferentes elementos y campos que se fueron registrando a lo largo del proceso. Entonces, a medida que vamos avanzando, pues el reporte lo puedo obtener en distintos puntos y lo que va a ir ocurriendo es que va a ir agregando o quitando información, incluyendo imágenes del análisis de causas y la definición del conjunto de actividades, el estado de esas actividades y las firmas, por ejemplo, de quien reportó y quien hizo el análisis, que son esas dos firmas que teníamos en estas dos etapas. ¿Listo? Aquí podemos corroborar que efectivamente pues es la misma imagen, es la misma firma y de esta manera pues obtener toda la información. ¿Cuál es de pronto la ventaja principal de esto? Bueno, tener una gestión automatizada de los eventos que realmente nos ayuden a luego poder implementar controles más efectivos y que estos impacten directamente en los riesgos para tener un mayor control del sistema.